Tenemos el ejemplo 1 de la tabla de distribución de frecuencia. El ejemplo 1 de la tabla de distribución de frecuencia dice: a continuación se muestran las ventas de un mes en miles de pesos dominicanos de 30 vendedores de una compañía de artículos ferreteros. Aquí están las 30 ventas. Como ustedes ven que dice en el encabezado, las ventas están expresadas con las primeras cifras, porque las demás lo que siguen son cero, pues dicen miles de pesos. Aquí tenemos 26, no son 26 pesos, sino 26,000. Y así sucesivamente. Como antes les había dicho, para trabajar con la tabla de distribución de frecuencia, tenemos que dar 3 pasos. Primero, determinar el recorrido o rango. El recorrido o rango se determina primero haciendo un recorrido, es decir, observando todas las ventas o todos los datos o valores. Y después que observamos todos los valores, entonces identificamos cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. El valor mayor lo vamos a identificar con la letra Xmax, que es la variable máxima o el valor mayor. Y con la letra Xmin vamos a identificar el valor menor o la variable mínima. Aquí identificamos cuál es el valor mayor y el valor menor. Entonces ya estamos preparados para dar el paso número 1, que es determinar el recorrido o rango. Entonces tenemos que R es igual a variable máxima menos variable mínima. La variable máxima es 88 menos la variable mínima, que es 22. Si restamos 88 menos 22, entonces igual a 66. El paso número 2 es determinar o calcular el intervalo de clases. Lo vamos a representar con la letra CI. Y la fórmula para determinar este paso es: CI es igual al rango entre el número de clases. Esto es cuando tenemos el número de clase. Si no tenemos el número de clase, entonces vamos a determinar a CI con la fórmula de Sturge, donde dice que CI es igual a R dividido entre 1 más 3.22 multiplicado por el logaritmo n. Es decir, logaritmo n viene siendo el número, en este caso, de vendedores. Entonces, como ya determinamos por Sturge, porque no conozco a NC, entonces determiné por Sturge a CI. Entonces, CI es igual a 66 entre 1 más 3.22 logaritmo n. N es el número de vendedores, que es 30. Determinamos entonces, primero resolvemos el denominador. Primero determinamos, multiplicamos 3.22 por el logaritmo de 30, que es igual a 4.75. Le sumamos 1, entonces va a ser igual a 5.75. Luego entonces determinamos dividiendo 66 entre 5.75 es igual a 11.48. Estuvimos viendo que este valor es una variable continua porque es un valor fraccionado. Como es un valor fraccionado, tenemos que convertir esta variable continua a variable discreta, es decir, convertirla en un número entero. Entonces lo que hacemos es que redondeamos. Redondeando, después de puntos, se le suma una décima al número anterior
Después, si es de 5 en adelante, de 5 para abajo, entonces este valor fraccionado se pierde. Aquí tenemos 0.48. Le sumamos una décima al 4 del 8 y me da 5. Como después de 5, yo puedo redondear, entonces le sumo una décima al 11 y me va a dar 12 redondeado. Es decir, convertir esta variable continua a variable discreta. Entonces, ya yo tengo que el valor del intervalo es 12. En la mayoría de los problemas que le da el libro, este paso usted no lo va a tener que dar porque el libro le va a dar el valor del intervalo. Y si le da el valor del intervalo, no tiene que dar el segundo paso, sino dar el tercer paso. Es decir, cuando le dan el valor del intervalo, solamente tiene que dar 2 pasos, que es el primero y el tercero. Vamos a determinar el tercer paso, que es el número de clase. El número de clase es el número de grupos que vamos a formar en la tabla de distribución de frecuencia para analizar los datos. Tenemos que NC, que es el número de clases, es igual al rango entre C y I. Observe por qué es importante tener a CI, que es el intervalo de clase, porque con CI es que determinamos, con el rango y CI es que determinamos el número de clase. Si el número de grupos que se va a formar para analizar los datos. Entonces tenemos el rango, que ya sabemos que es 66, y tenemos el intervalo de clase, que lo calculamos y nos dio 12. Dividimos 66 entre 12 y va a dar 5.5. Ahí tenemos una variable continua. Como es un valor fraccionado, entonces tenemos que convertirla a variable discreta. Porque en el análisis de la tabla de distribución de frecuencia, solo aceptas variable discreta. Siempre se nos van a presentar los dos tipos de variables, pero si estamos trabajando en la tabla de distribución de frecuencia, cuando se me presenta la variable continua, la convierte inmediatamente a variable discreta, como redondeando, convirtiendo ese valor a un número entero. Entonces, como después de punto es 5, puedo sumarle una décima al 5 entero y me va a dar 6 aproximadamente. Ya yo tengo el número de clase. El número de clase corresponde a la primera columna donde dice clases. Y aquí me dice que NC es igual a 6. ¿Qué me está diciendo a mí? Que tengo que formar 6 grupos, que también son llamados 6 clases. Es decir, a los grupos le vamos a llamar también clases. Y a los datos también que van en esta columna le vamos a llamar clases. Entonces tenemos que vamos a formar 6 grupos. Comenzamos a formar los grupos o las clases. Comenzamos con el límite inferior. El límite inferior del primer grupo siempre va a ser la variable mínima, el valor menor. Con el valor menor es que se va a formar siempre el grupo o la clase número 1. Que ese va a ser mi límite inferior. A ese límite inferior yo le voy a sumar el intervalo. Y me va a dar el límite superior. Es decir, la suma del límite inferior más el intervalo es igual al límite superior. Luego que tenemos el límite superior, vamos a formar la segunda clase. La segunda clase, el límite inferior de la segunda clase siempre va a ser el límite superior de la clase anterior. Sí. De la primera clase, el límite superior es 34. En la segunda clase, 34 va a ser el límite inferior. Le voy a sumar 12 porque el intervalo es un valor constante que se va a sumar a las 6 clases o a los 6 grupos que vamos a formar.
A 34 le sumo 12, me va a dar 46. 46 es el límite superior de la segunda clase, que va a ser el límite inferior de la tercera clase. Y así sucesivamente hasta terminar. En la quinta clase vemos que el límite superior es 82. En la sexta clase, o en el sexto grupo, 82 más 12 me va a dar 24. Algo importante que observen, siempre en el último grupo va a estar incluido la variable máxima, que es 82. Va a estar entre el intervalo de 82 a 94, que va a entrar ese valor. Siempre en el último grupo va a entrar el valor máximo. Y siempre para comenzar a formar los grupos, se comienza a formar con la variable mínima. A la variable mínima va a ser el límite inferior del primer grupo, se le suma siempre el intervalo y me va a dar el límite superior. El límite superior va a ser el límite inferior en el próximo grupo. Y así sucesivamente hasta terminar. Observen que aquí tenemos los datos. Vamos a clasificar los datos. ¿Qué vamos a determinar aquí? La cantidad de vendedores que realizaron X venta. Y lo vamos a analizar en cada grupo. En el primer grupo determinamos que 7 vendedores realizaron venta de 22,000 a 34,000 pesos. Por eso ustedes observan que se identificó la venta que entran en ese intervalo entre 22 a 34. Las ventas que entran en ese intervalo va a entrar siempre el límite inferior. ¿Cuáles ventas no van a entrar? Las que corresponden al límite superior. ¿Por qué? Porque esas ventas, ese valor va a estar incluido en el límite inferior de la siguiente clase. Entonces, aquí identificamos todas las ventas que se realizaron de 22,000 a 34,000 y determinamos que 7 vendedores realizaron venta de 22,000 a 34,000 sin incluir el 34. Entonces vemos que hay 7 vendedores que realizaron venta de esa cantidad de dinero. Vamos al segundo grupo. En el segundo grupo, el límite superior, que es del primer grupo, va a ser el límite inferior del segundo grupo. A ese límite inferior yo le sumo 12 y me va a dar el límite superior del segundo grupo. Entonces, en el segundo grupo me dice que determine cuántos vendedores realizaron venta de 34,000 a 46. Ustedes pueden notar con el color que 4 vendedores realizaron venta de 34 a 46,000. Y así sucesivamente hasta llegar al último grupo. ¿Qué me dice? ¿Cuántos vendedores realizaron venta de 82,000 a 94,000? Entonces aquí seleccionamos con el color azul cuántos vendedores. Observen que 82 entra porque es el límite inferior. Y 88 entra porque queda dentro de 82 y 94. Siempre la variable máxima siempre va a quedar dentro del último grupo. Observe, se comienza a formar los grupos con la variable mínima. Y la variable máxima siempre va a quedar dentro del último grupo. Y ahí yo analicé. Esas son las dos columnas o los dos elementos más importantes porque ya ahí está analizado. Ahora lo que vamos a ver son los demás elementos que van a depender de esas dos columnas. Vamos a determinar ahora la frecuencia relativa simple, F minúscula I.
que esta se determina de la siguiente manera, dividiendo cada frecuencia simple entre el número total de observaciones. El número total de observaciones es la suma de toda la frecuencia simple de clase, que es 30. Tiene que darme 30, porque son 30 vendedores y 30 ventas. Entonces ahí lo que hicimos fue que distribuimos cada venta la distribuimos en cada grupo. Entonces, para determinar a F minúscula I, que es la frecuencia relativa que representa el porcentaje de cada venta, es decir, de cada valor de la frecuencia simple de clase, el total de esto tiene que ser en base a 1, porque es el porcentaje, tiene que darme el 100%. Entonces yo puedo determinar el porcentaje de la venta que realizaron cada vendedor. Y esto se determina dividiendo cada frecuencia simple entre el número total de observaciones. Yo le puse un ejemplo. 7 dividido entre 30 es igual a 0.233. 4 dividido entre 30 es igual a 0.133. 5 dividido entre 30 es igual a 0.166. 6 dividido entre 30 es igual a 0.2. Se le agregó los dos ceros para completar las tres cifras. Es importante trabajar con tres cifras en este caso porque se acerca más a la unidad. 6 dividido entre 30 es igual a 0.2. Y 3 dividido entre 30 es igual a 0.1. Recuérdense que los dos ceros no alteran ningún valor, porque se pusieron para completar la cifra, para completar tres cifras. Cuando se sumó todos esos valores, el total es 0.991, que redondeado es igual a 1. Es decir, la frecuencia relativa simple tiene que ser en base a 1. Me puede dar de 0.95 a 1. No me puede dar menos de 0.95. Si me da 0.94, ahí no puedo redondear. Por lo tanto, está mal, porque tiene que darme el total 1, porque es el 100%. De 0.95 a 1 es el total que me tiene que dar esa columna. Vamos a la frecuencia acumulada simple. En esta columna F mayúscula I vamos a sumar todos los valores de la frecuencia simple de clase. La frecuencia simple acumulada es la sumatoria de todos los valores de la frecuencia simple de clase. Como es acumulada, el primer valor va a pasar igual. A partir del primer valor, entonces, el primer valor yo lo voy a sumar con el segundo valor y voy sumando cada valor, ¿verdad?, que le sigue. Tenemos 7, que es el primer valor, pasa igual, porque es la frecuencia acumulada de la frecuencia simple de clase. 7 pasa igual. Sumo a 7, le sumo 4 y me va a dar 11. A 11 le sumo 5 y me va a dar 16. A 16 le sumo 5 y me va a dar 21. A 21 le sumo 6, me va a dar 27. Y a 27 le sumo 3, me va a dar 30. Entonces, ya tenemos ahí, ¿verdad? Observen que la frecuencia acumulada simple, el último valor tiene que ser igual al número total de observaciones, porque son los valores acumulados de la frecuencia simple.
Vamos a la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, aquí se van a sumar todos los valores de la frecuencia relativa simple de F minúscula I. Como en F mayúscula I se suma todos los valores de F minúscula I, en F mayúscula R se suman todos los valores de F minúscula R. Entonces, siempre teniendo en cuenta que como es acumulada, cuando es acumulada el primer valor pasa igual. Luego a ese primer valor yo le sigo sumando los siguientes valores hasta terminar. Fue lo que hicimos aquí. 0.233 pasó igual. Entonces a ese valor yo le sumo 0.133 y me va a dar 0.366. Si a 0.366 yo le sumo 0.166, me va a dar 0.698 y así sucesivamente hasta terminar. Como es acumulada, observen que el último valor de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual al valor de la frecuencia relativa C. Y ahí terminé con esa columna. Voy con el último elemento, que es la marca de clase o punto medio de clase. El punto medio de clase, ustedes lo tienen ahí, que es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces usted va a ir a la columna de clase y va a sumar los límites y lo va a dividir entre 2. Primer ejemplo, sumamos 22, que es el límite inferior, más 34, que es el límite superior, entre 2 es igual a 28. Te suma los límites y después lo divide entre 2. 34 más 46 dividido entre 2, 40. 46 más 58 dividido entre 2, 52. Y así sucesivamente. El último valor de la marca de clase tiene que ser igual a la variable máxima. Si no es igual, tiene que darle un valor que se acerque, que el margen de error sea muy mínimo, porque ese valor tiene que acercarse. Si no le da igual, ese valor tiene que acercarse al valor de la variable máxima. La nota importante, como FR minúscula representa el porcentaje de los valores de la frecuencia simple de clase, entonces en el examen le puede salir esa pregunta. Diga qué porcentaje representa las ventas realizadas por los 4 vendedores en la segunda clase. Entonces usted va a ir a la frecuencia relativa porque el porcentaje se determina es con los valores de la frecuencia relativa simple. El valor es 0.133. Entonces usted toma ese valor para representar el porcentaje en esa clase y lo multiplica por 100. Cuando usted multiplica ese valor por 100, le va a dar 13.30%. Entonces, la segunda clase, es decir, las ventas que se realizaron en la segunda clase, en el segundo grupo, esos 4 vendedores equivalen a un 13.30%. Porque siempre se determina por el valor de la frecuencia relativa simple. Los porcentajes se determinan por los valores, a menos de que no se le pida a cuánto equivale el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada. Ahora, si le dice la frecuencia relativa acumulada, usted va a ir
a F mayúscula R y entonces va a multiplicar 0.366%, que le va a dar 36.6%. En caso de que le especifiquen que calcule el porcentaje de la segunda clase de la frecuencia relativa acumulada, pero siempre el porcentaje que se pide es el de la frecuencia relativa simple. Cuando a usted se le pida, siempre va a ir al valor de la frecuencia relativa simple y ese valor lo vas a multiplicar por 100, que va a representar el porciento de esa cantidad de la frecuencia simple de clase. Vamos a explicar otro ejemplo. El otro ejemplo que vamos a explicar es relacionado a los datos de características cualitativas. Vamos a presentarles este ejemplo de cómo se determina o cómo se elabora esta tabla de distribución de frecuencia para datos de características cualitativas. Ustedes saben que esos datos tenemos que convertirlo en datos de característica cuantitativa para poder ser analizado en la tabla de distribución de frecuencia. Es decir, esos datos que representan categorías, tenemos que expresarlos de manera numérica para poder ser analizado en la tabla de distribución de frecuencia. Ya en el segundo ejemplo, vamos a ver la explicación de la tabla de distribución de frecuencia para datos de características cualitativas. Así es, jóvenes, que traten de dedicarle tiempo a la explicación de cada ejemplo, porque es de la única manera que usted podrá entender el desarrollo de los ejercicios que le voy a poner en la práctica.